revelado, el increíble momento donde la fuerza oculta de una mujer transforma su vida en 30 días. El sol despuntó sobre las azoteas de Ciudad de México, tiñendo el cielo de un naranja vibrante y despertando a Valeria con la calidez del nuevo día. En su pequeño departamento, el eco de la vida y el color de sus artesanías llenaron cada rincón. Era madre soltera, tenía 35 años, y su viaje era una mezcla de desafíos, sacrificios y sueños. Cada mañana, empacaba con esmero sus bordados y cerámicas, buscando que algún cliente cruzara su camino en el bullicioso mercado de su barrio. Pero a pesar del orgullo de seguir el legado familiar, la presión de su madre, que siempre había soñado con un futuro diferente para ella, pesaba en su corazón como una losa. Tienes que dejar de jugar a ser artista y conseguir un trabajo de verdad, le decía, dejándole una tortuosa amargura en el alma. Valeria se sentía atrapada entre el deseo de volar y el yugo de cumplir con las expectativas. Una tarde, luego de una discusión amarga, decidió que era suficiente. La indignación encendió su determinación y, sin pensarlo 2 veces, se unió a un grupo de mujeres de su comunidad. Semanas después, su vida comenzó a transformarse. Se llenó de risas y abrazos, al compartir historias de lucha y resiliencia. De pronto, Valeria se sentía en casa, con amigas que entendían sus emociones, compartiendo la vida y sus anhelos. Mientras el tiempo pasaba, sus preocupaciones financieras nunca desaparecieron, pero Valeria descubrió una fortaleza increíble en el apoyo colectivo de esas mujeres. Juntas organizaron un mercado de artesanías en la plaza del barrio, donde su risa se mezclaba con el canto de las golondrinas. Al exhibir sus creaciones, Valeria sintió que su corazón palpitaba con cada transacción, como si ese lugar, con gente que la conocía de toda la vida, la reafirmara como parte de una familia más grande. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y justo cuando el horizonte parecía despejarse, la vida le lanzó una curva. Una tienda exclusiva en el centro le ofreció una oportunidad que no podía ignorar. Su corazón se dividió en 2, por un lado, el sueño cumplido de ser reconocida, por otro, el compromiso con su barrio y su madre, quien estalló con la noticia. Valeria se vio obligada a confrontar no solo su futuro, sino los viejos rencores y secretos que habían estado guardados por mucho tiempo. La tensión creció, y en una discusión acalorada, su madre desató un torrente de emociones ocultas. A medida que luchaba con su decisión, Valeria supo que no estaba sola. Las mujeres de la comunidad comenzaron a aparecer, a mostrarse solidarias, a recordarle su valor. En medio de esa vorágine, Valeria entendió que no solo lidiaba con el futuro, sino con la herencia que decidía construir. ¿Sería capaz de encontrar una manera de honrar su legado sin renunciar a su sueño? La historia apenas comenzaba, y con su corazón latiendo fuerte, Valeria se preparaba para escribir el próximo capítulo de su vida. El día siguiente amaneció con un cielo azul profundo, pero el corazón de Valeria estaba nublado. Su mente daba vueltas entre las posibilidades que su nueva oportunidad representaba y las cadenas del peso familiar que seguían atándola. La oferta de la tienda exclusiva seguía ahí, como un faro brillante, tentador y peligroso. Sabía que el tiempo no esperaba a nadie y que debía decidir pronto. Esa mañana, mientras se preparaba para el mercado, sus manos temblaban ligeramente al enhebrar la aguja. Un par de milímetros, eso era todo lo que separaba su arte del reconocimiento. Pero en ese mismo instante, recordó las risas de las mujeres en el grupo, el calor de sus abrazos y cómo juntas habían transformado un simple espacio en un refugio de esperanza. ¿Podría realmente dejar todo eso atrás? Decidió tomar un respiro profundo y salir a la plaza. El bullicio del mercado la recibió como un viejo amigo. Saludó a doña Teresa, que vendía frutas frescas, y a Miguelito, el niño que siempre corría entre las mesas de los vendedores. Con cada paso, Valeria sentía que el peso de la indecisión menguaba un poco más. Al llegar a su puesto, un brillo en su mesa de cerámica le hizo sonreír. Un cliente habitual, don Roberto, un anciano con una sabiduría profunda, se acercó. Valeria, dijo con voz pausada, he visto cómo has crecido en estos últimos meses.
Tu arte ya no es solo un pasatiempo, se siente la pasión en cada pieza. Sus palabras eran un bálsamo, y mientras Valeria lo escuchaba, una chispa encendió dentro de ella. Don Roberto, tengo una oportunidad increíble, pero me asusta dejar esto atrás. Él la miró con ojos profundos. A veces, hay que arriesgarse para volar. Pero nunca olvides de dónde vienes y las manos que te han ayudado a crecer. Esas palabras resonaron en su mente mientras interactuaba con los compradores y admiradores de sus creaciones. Cada saludo, cada elogio la llenaba de valor. Pero también comenzó a pensar en su madre, quien había luchado para darle un futuro mejor, aunque sus métodos no siempre habían sido los correctos. En el fondo, Valeria sabía que su madre solo quería protegerla. Esa noche, sentada en la mesa de su pequeño comedor, Valeria se enfrentó a un dilema emocional desgarrador. Finalmente, decidió llamarla. Mamá, necesito hablar contigo. La voz de su madre, al otro lado de la línea, estaba cargada de cautela. ¿De qué se trata? Siempre estás ocupada en tu mercado. La conversación fue intensa. Valeria se sintió como un maratonista, corriendo por un camino lleno de obstáculos. Explicó la oferta, la necesidad de volar alto y cumplir su sueño, y aunque su madre respondió con la habitual resistencia, hubo un destello de comprensión en su tono. Siempre quisiste ser artista, Valeria. Solo quería que tu vida fuera diferente, mejor. ¿No puedes hacer ambas cosas? La pregunta le resonaba en el corazón como un eco. ¿Podría realmente equilibrar su legado, su familia y sus aspiraciones personales? Las mujeres del grupo habían depositado su fe en ella, y ahora también debía demostrarle a su madre que los sueños valen la pena, si se luchan por ellos. Mientras cerraba los ojos, dándose un respiro en medio del caos, se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Con cada latido de su corazón, se sentía más lista para enfrentar su futuro, pero esa decisión también implicaba explorar heridas más profundas. ¿Y si había algo que su madre todavía no le había contado? Esa pregunta quedó flotando en el aire, mientras Valeria se proponía descubrir la respuesta que podría cambiarlo todo. El sol comenzaba a asomarse tras la montaña cuando Valeria despertó, sus pensamientos aún atrapados entre el sueño y la realidad. La conversación con su madre se repetía como un eco en su mente, cada palabra un recordatorio del peso de la historia familiar que llevaba sobre sus hombros. La idea de descubrir secretos ocultos le llenaba de inquietud y emoción a partes iguales. Se levantó de la cama, se vistió con su mejor blusa color terracota, un símbolo de su tierra y raíces, y se preparó un café, ese ritual que siempre la reconfortaba. El aroma vibrante la llenó de energía, y con cada sorbo, sentía que la decisión estaba más cerca. Mientras miraba por la ventana, un pensamiento se coló en su mente: ¿qué pasaría si el futuro que deseaba también pudiera enriquecer su pasado? Al llegar al mercado, el bullicio habitual la envolvió de inmediato. La plaza estaba viva. Por un momento, sintió que cada risa y saludo eran un impulso para tomar su decisión. Aquel lugar, lleno de colores y voces, debía ser parte de su camino y no una carga. Sin embargo, el deseo de su madre de protegerla continuaba como una sombra que se interponía entre ella y sus aspiraciones. Valeria se acercó a su puesto y sonrió mientras pinchaba los hilos de cerámica que había moldeado con amor. Hoy, sentía la necesidad de compartir su lucha interna. Así que, cuando doña Teresa se acercó, decidió abrir su corazón. Teresa, a veces siento que estoy atrapada entre dos mundos. Me ofrecen algo grande, pero este lugar me sostiene. La anciana, con su mirada sabia y esa risa que iluminaba el día, asintió lentamente. Niña, el mercado está hecho de sueños. Todos tenemos que arriesgarnos en algún momento. Tu arte no solo embellece, también cuenta historias. ¿Te imaginas cuántas mujeres te seguirán si das el salto? Esas palabras resonaron en su ser. Definitivamente podría ser, murmuró casi para sí misma. El calor del apoyo de doña Teresa la envolvió, y por un momento se sintió confiada. Sin embargo, una nueva pregunta surgió: ¿cómo podría honrar el legado de su madre y al mismo tiempo liberarse de sus expectativas? Cuando la tarde comenzó a desvanecerse, decidió que debía hablar con su madre nuevamente. Tal vez había más historias que descubrir ocultas en el corazón de esa mujer fuerte y decidida. Con el corazón latiendo con fuerza, marcó el número. La voz de su madre apareció en la línea, menos cautelosa esta vez, como si anticipara la urgencia en la voz de Valeria. Mamá, quiero entender tu historia. Hay días en que siento que te echo de menos. No solo como mi madre, sino como mujer que ha luchado.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, un torrente de emociones acumuladas. En el silencio que siguió, sintió que su madre contenía la respiración. Valeria, hay cosas que no he compartido, cosas que podrían cambiar tu forma de ver la vida. Las palabras de su madre dejaron a Valeria en suspenso, su corazón revuelto entre la ansiedad y la esperanza. ¿Qué secretos guardaba? ¿Acaso había más en su historia que una historia de sacrificios y expectativas? Mientras la conversación tomaba forma, Valeria se dio cuenta de que cada parte de su vida, desde su arte hasta su familia, era un hilo que tejía un tapiz más grande. Una red de conexión, de legados compartidos, de sueños entrelazados, pero, ¿habría suficiente fuerza para desentrañar lo que hacía tiempo se había ocultado? El eco de la pregunta reverberó en su mente, mientras se preparaba para escuchar las verdades que su madre tenía por revelar. Cada palabra podría ser la llave a un futuro completamente diferente. ¿Estaba Valeria lista para enfrentarse a la historia familiar que le definiría? Valeria respiró profundo, sintiendo cómo su pecho se llenaba de una mezcla de aprensión y deseo. La voz de su madre resonaba más clara ahora, como si cada palabra estuviera cargada de significado y promesas. Valeria, antes de que tú nacieras, hice sacrificios que nunca quise que llevaras encima. Pero si no te cuento, no podrás tomar la decisión que estás buscando. Esa revelación la golpeó como un rayo, abriendo un rincón de su ser que había estado cerrado por demasiado tiempo. ¿De qué sacrificios hablas, mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. Su madre tomó aire y, por un momento, Valeria notó cómo el tiempo se ralentizaba. Tu abuela tenía sueños. Y esos sueños significaban dejar este pueblo, explorar el mundo y hacer algo grande con su vida. Pero había un peso. Cuando yo llegué, ella se vio atrapada entre su anhelo y la necesidad de cuidar de mí. Y así, esos sueños se fueron apagando. Valeria sintió que el mundo que conocía se transformaba en otra cosa. Su madre no solo era la mujer fuerte que había visto toda su vida, sino también una soñadora, una guerrera que había sacrificado mucho por amor. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, inquirió mientras las lágrimas volvían a brotar de sus ojos. Porque no quería que sintieras la carga del pasado. Deseaba que tu corazón fuera libre, contestó su madre, su voz quebrada. Pero ahora veo que el silencio no ha hecho más que construir muros entre nosotras. He luchado tanto por protegerte que he dejado de compartir mi verdad. Valeria sintió una oleada de compasión y frustración. ¿Por qué había sido tan difícil para su madre abrirse? Pero a la vez, entendía la razón detrás de cada paso que había dado. Mamá, yo quiero continuar el legado, pero de una manera que nos incluya a ambas. No puedo hacerlo sola. El silencio se instaló, pesado, lleno de palabras no dichas. Valeria contempló cómo esos secretos podían representar no solo un peso, sino también una oportunidad de sanar. La conexión con su madre se estaba redefiniendo en ese instante, y en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Y si hay algo que quiero que entiendas es que el mundo es mucho más grande que este pueblo, insistió su madre. A veces, el verdadero sacrificio es no perseguir esos sueños que laten dentro de ti. Quiero que tú seas diferente, que recojas nuestras historias y las lleves lejos. Solo así serás libre. Esa idea se apoderó de Valeria. Podía sentir la esperanza radiando desde el corazón de su madre, invitándola a dar el salto que tanta ansiedad le causaba. Con cada palabra, sus temores comenzaban a desvanecerse. ¿Qué tal si, en lugar de cargar con el pasado, hacemos una nueva historia juntas? Una que no sea solo sobre el sacrificio, sino sobre el abrazo de nuestros sueños, sugirió Valeria con determinación. Su madre asintió, la luz en su mirada pareciendo revivir. Eso sería maravilloso, Valeria. Pero primero debamos lidiar con el pasado. Valeria sintió una mezcla de emoción y miedo a lo desconocido. ¿Cómo empezamos?, preguntó. Con las viejas cartas de tu abuela las he guardado como un tesoro. Mostrarte sus sueños podría ser el primer paso. Y quizás podamos descubrir juntas lo que nos queda por hacer, dijo su madre. Tan solo imaginar abrir ese cofre de memorias la llenó de adrenalina. ¿Qué sorpresas las esperaban? Mientras las palabras de su madre flotaban en el aire, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. De repente, no solo se trataba de los sueños perdidos de su abuela, era sobre el futuro que podían construir juntas. Con un nuevo camino dibujándose ante ella, un pensamiento escalofriante emergió. Estaba realmente lista para enfrentar todo lo que vendría, incluidos los secretos que podrían cambiar todo. Era un momento decisivo, y Valeria, con el corazón en la boca, supo que estaba a punto de dar un enorme paso hacia lo desconocido.
Valeria sintió la adrenalina fluir por sus venas mientras su madre se dirigía hacia la habitación donde guardaba las cartas. La anticipación y la inquietud empezaron a entrelazarse en su pecho. ¿Qué podían contener esos papeles? Serían los sueños de su abuela, ocultos y a la vez tan presentes en su vida. Cuando su madre regresó, sostenía una caja de madera desgastada por el tiempo, llena de rasguños y marcas de historia. Con manos temblorosas, la colocó sobre la mesa. El sonido del tapa al abrirse resonó como un eco, y el aire se impregnó de un aroma a papel viejo y recuerdos. Esto es solo un pequeño fragmento de las esperanzas que tu abuela albergaba, dijo su madre, mientras empezaba a sacar las cartas con delicadeza. Valeria sintió que el corazón le latía cada vez más fuerte. La idea de conocer los anhelos de aquella mujer que había pisado las mismas calles y visto las mismas montañas, pero que soñaba con tanto más, la llenaba de emoción. La primera carta que su madre le mostró estaba amarillenta y tenía un sello que apenas se podía distinguir. Es de antes de que se casara, dijo su madre, con un tono suave. Valeria tomó la carta, la sostuvo entre sus dedos y notó cómo su piel se erizaba. Las palabras escritas con tinta en cursiva se despegaban como un susurro antiguo. Querido futuro, empezó a leer su madre en voz alta. Los ojos de Valeria se iluminaron. Era una carta llena de promesas, de sueños que deseaba alcanzar, pero sobre todo, de ansias de volar. Sueño con descubrir mundos, con mis propias manos crear un futuro que aún no veo. No quiero perderme en lo que se espera de mí, quiero seguir mis pasiones, leyó su madre, y esas palabras se hundieron profundo en el alma de Valeria. Sí, eso es lo que quiero yo también, murmuró Valeria, tomando la siguiente carta, incapaz de contenerse. La imagen de su abuela, tan real y presente, se iba formando en su mente, como un reflejo de sí misma. Había, en esas letras, un eco de sus propias luchas y esperanzas. Pero también hubo sufrimiento, dijo su madre, interrumpiendo sus pensamientos. Con cada sueño, había un precio que pagar. Tu abuela se sintió atrapada entre sus deseos y la familia. Eso la desgastó, y con el tiempo, esos sueños se volvieron ceniza. Valeria sintió que el ambiente se espesaba. La tristeza de su abuela la envolvía, y sin embargo, también encontró un nuevo propósito en esa tristeza. Esto no puede ser solo un recuerdo triste, dijo. Debemos usar esto como impulso. Lo que su abuela no pudo realizar, nos toca a nosotras llevarlo adelante. Su madre se mordió el labio, contemplativa. No sé si estoy lista para eso. Las cartas también hablan de sus miedos. De cómo la vida a veces se interpone en nuestros sueños. Y por eso tenemos que hacerlo. No podemos permitir que el miedo nos consuma, reclamó Valeria, sintiendo cómo la determinación florecía en su interior. Vamos a transformar esos sueños en algo real. La vida no nos detendrá otra vez. Con las cartas esparcidas a su alrededor, una sensación de comunidad y unión se formó entre ellas. Cada palabra leída creaba un nuevo puente entre la tristeza y la esperanza, y aunque el camino por delante parecía aterrador y lleno de incógnitas, Valeria sintió que finalmente estaban en el camino correcto. Pero debemos actuar rápido, dijo su madre de repente, mirándola con un brillo renovado en los ojos. Mi abuela nos dejó una tarea, y no podemos postergarla. Las cartas nos llevarán a otros lugares, a otras personas, y tal vez descubramos que hay más sueños esperando ser cumplidos. Valeria asintió con intensidad. Era el momento de desatar el ímpetu que latía dentro de ellas, el momento de compartir la historia de su abuela y confrontar sus propios deseos. Pero, en el fondo, una voz advertía, si reavivaban esos sueños, podrían también despertar viejas tensiones de su familia que jamás esperaron encarar. ¿Estás lista para lo que venga?, preguntó su madre, cerrando la caja de cartas mientras sus ojos se encontraban, desbordando. Sinceridad. Valeria sintió que su pecho se tensaba nuevamente. ¿Realmente estoy lista?, pensó. La respuesta era un susurro que esperaba ser revelado. Sorprendida por sus propios sentimientos, se dio cuenta de que no había marcha atrás. La vida que había deseado para sí misma empezaba a tomar forma. Sí, contestó finalmente. Estoy lista, pero solo si estamos juntas, y así, en ese eterno momento, la promesa de un nuevo comienzo brilló ante ellas. Con la caja de cartas a su lado y la historia de su abuela en sus manos, Valeria supo que había comenzado un viaje que las llevaría mucho más allá de las fronteras de su población si tan solo pudieran estar listas para enfrentar lo que eso significaba. Pero, ¿qué demonios les depararía el futuro? Las luces del atardecer se filtraban por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados.
Valeria miró a su madre, sintiendo que el ambiente se cargaba de tensión y esperanza al mismo tiempo. Sabían que dar el primer paso no sería fácil, pero algo dentro de ellas crujía con la emoción de un nuevo amanecer. Necesitamos un plan, dijo su madre, sacudiendo la cabeza como si intentara despejar las dudas que las acechaban. No podemos solo leer las cartas y esperar a que mágicamente nuestras vidas cambien. Debemos marcarnos objetivos claros. Como una lista de sueños, un sueño en común, sugirió Valeria, contabilizando con los dedos las cosas que podían hacer. Podemos reconstruir lo que tu madre empezó. O tal vez, ir a los lugares que mencionó en las cartas. Todos esos lugares llenos de sueños y esperanzas. Su madre tomó un profundo respiro y sonrió. Eso es, Valeria. Vamos a descubrir su mundo. Tal vez al hacerlo, encontraremos el nuestro. Ambas comenzaron a revisar las cartas detenidamente, leyendo una tras otra. Había menciones de ciudades vibrantes, colores vibrantes y sonidos de música en cada esquina, mezclados con anhelos de libertad e independencia. Valeria sentía que cada palabra resonaba en su alma, como una melodía perdida que finalmente había encontrado su nota. ¿Y si comenzamos planeando un viaje? Valeria preguntó, con la emoción aumentando a medida que hablaba. Podemos ir a donde tu abuela soñaba. Un fin de semana quizás. ¿Ir a ese pueblo del que tanto hablaba? ¿Cómo se llamaba? ¿San Miguel? Sí, eso suena perfecto, replicó su madre, ansiosa por activar todos sus sentidos en esa nueva aventura. En casa de tu tía hay algunos objetos que eran de tu abuela. Podría ser un buen comienzo, y tal vez podríamos recopilar más historias de la familia que deben estar ahí, esperando ser contadas. Entonces, lo haremos, declaró Valeria, su voz resonando con firmeza. No solo será un viaje físico, será un viaje hacia sus recuerdos, hacia nosotros mismas. Vamos a recopilar cada fragmento que pueda acercarnos a esos sueños que ella nunca cumplió. Así, siguieron buscando en las cartas, mientras creaban un mapa imaginario de su nueva misión. Valeria tomaba notas de cada lugar, cada deseo, cada eufonía de felicidad atrapada en aquellas páginas. Al final de la tarde, había una lista que pulsaba con promesas, un lienzo en blanco que esperaban llenar con su propia experiencia, pero en su entusiasmo, una advertencia permanecía latente. El recuerdo de las tensiones familiares que podían despertar a medida que indagaban en el pasado se volvía cada vez más palpable. ¿Serían capaces de confrontar los miedos que habían permanecido escondidos por tanto tiempo? Tal vez debamos hablar con la familia antes de seguir con el viaje, pensó en voz alta Valeria, mirándose a los ojos con su madre. Sí, asintió su madre, consciente también de las viejas heridas que podrían resurgir. La verdad siempre encuentra la manera de salir. ¿Pero qué pasaría si eso nos permitirá cerrar ciclos, sanar incluso? Valeria sintió un escalofrío. La idea de desenterrar secretos les daba miedo, pero la perspectiva de encontrar la sanación les daba esperanza. Era el momento de ser valientes, de enfrentar sus propios fantasmas para hacer realidad lo que su abuela había comenzado. Con la lista en mano y el coraje en el corazón, decidieron que el primer paso sería enfrentarse a su familia, a su historia. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Juntas y valientes, dijo Valeria, con determinación, pero justo cuando la conversación alcanzaba un clímax de excitación, una llamada inesperada interrumpió el silencio. La mirada de su madre se tornó seria, y Valeria sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No puede ser, susurró su madre mientras contestaba. Es tu tía, parece que hay que hablar de algo importante. El eco de esa noticia inesperada resonó, y Valeria sintió que un nuevo desafío se alzaba ante ellas. ¿Qué revelaciones se ocultarían detrás de esa llamada? ¿Estaba la familia dispuesta a abrir su pasado? La incertidumbre se adhirió al aire, como una sombra que prometía cambiarlo todo. La voz de su madre temblaba ligeramente al contestar la llamada. Valeria se acercó, el corazón latiéndole en un ritmo descompasado, como si los latidos quisieran salir de su pecho. La expresión de su madre era una mezcla de preocupación y curiosidad. Cuando la conversación terminó, un silencio denso llenó la habitación. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, incapaz de contener su ansiedad. Es tu tía Ana. Su madre se pasó una mano por el cabello, pensativa. Me dice que ha estado guardando algo de mamá, algo que no pudo decir en su momento. Y cree que es el momento de contarlo. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de secreto era tan pesado que había tenido que ocultarse durante años? Las palabras de su madre parecían ser ecos de advertencia. Debemos ir, ¿verdad?, dijo Valeria,
sintiendo que esa respuesta era inevitable. La mirada de su madre se tornó decidida. Sí, creo que tenemos que hacerlo. Debemos estar preparadas. Esto podría cambiarlo todo para nosotros. Con el corazón en la garganta, se vistieron y salieron. La noche ya había tomado su lugar, cubriendo la ciudad con un manto oscuro salpicado de luces titilantes. Mientras el coche avanzaba, Valeria contemplaba las calles que pasaban, el reflejo brillante en la ventana era un recordatorio de lo que estaba en juego. No solo querían conocer el pasado, querían sanarlo. Cuando llegaron a casa de tía Ana, el aire estaba cargado de emociones no expresadas. La puerta se abrió y Ana, con una expresión grave pero cálida, las recibió. Había algo en su mirada que invitaba a la confianza, pero también al temor. Valeria sintió que algo pesado se instalaba en el ambiente. Gracias por venir, dijo Ana, guiándolas hacia el salón. Sé que esto es inesperado, pero es hora de revelar algunos secretos sobre tu abuela, cosas que nunca debieron quedarse ocultas. Aunque Valeria respiraba hondo, una parte de ella sopesaba las posibles consecuencias. ¿Estaba realmente lista para lo que eso significaba? Mientras Ana comenzaba a hablar, Valeria podía notar la tenue luz de una lámpara que iluminaba su rostro, creando sombras que parecían danzar en la pared, como si el pasado cobraría vida en cada palabra que salía de los labios de su tía. Tu abuela Ana comenzó, con la voz temblando pero clara. Ella tuvo sueños que, por diversas razones, no pudo perseguir. Y esas decisiones afectaron a toda nuestra familia de formas que ni siquiera pueden imaginar. Las palabras comenzaron a fluir, y Valeria se sintió atrapada en una narrativa que prometía revelar no solo los anhelos de su abuela, sino también el dolor que la había acompañado. Valeria miró a su madre, cuyas manos temblaban fuertemente. Era como si cada historia, cada revelación, fuera un ladrillo que se iba apilando sobre un muro que habían construido para protegerse del dolor. Pero hay algo que quizás no saben, continuó Ana, mientras el ambiente cobraba una dimensión de suspense. El tiempo parecía ralentizarse, los latidos de Valeria resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Lo que nadie supo es que tu abuela dejó atrás un legado que podría cambiar no solo nuestra historia, sino también la suya. La luz del salón parecía brillar un poco más. Valeria sintió que su respiración se volvía entrecortada. ¿Qué podía ser tan extraordinario? Cuando descubrí eso, supe que debían saberlo, finalizó Ana, dejando que sus palabras flotaran en el aire, cargadas de posibilidad. Valeria y su madre intercambiaron una mirada. Había más en juego de lo que habían anticipado. El viaje hacia el pasado no solo les prometía sanación, sino que ahora parecía que también podría ofrecerles un nuevo futuro. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Ana las miró intensamente. Pero antes de continuar, necesito preguntarles algo muy importante. ¿Están listas para conocer la verdad, incluso si esta cambia todo lo que creían saber sobre su familia? La pregunta reverberó en la habitación, y Valeria sintió que toda la historia de su vida se arriesgaba a cambiar en un solo instante. ¿Estaba dispuesta a desmoronar el viejo castillo de certezas que habían construido? ¿O habría secretos que debían quedarse enterrados? La intriga apretó su pecho. Necesito saber, titubeó, sintiendo que el futuro se presentaba más brillante, pero también aterrador. Las sombras en la sala parecían esperar por sus respuestas a medida que las palabras estaban al borde de decirse. ¿Qué revelaciones vendrían después? Ana cerró los ojos brevemente, como si estuviera midiendo la profundidad de cada palabra que se disponía a pronunciar. Su rostro, normalmente sereno y acogedor, se había endurecido con la carga del momento. Valeria sintió que el aire que llenaba la habitación no era solo aire, era la historia de varias generaciones, lista para ser liberada, y con ella, el peso de la verdad. Tu abuela estuvo a punto de cambiar el rumbo de su vida, continuó Ana, su voz ahora un susurro intenso. Tenía un sueño, Valeria, un sueño al que renunció por nosotras, por su familia. Pero se detuvo un instante, su mirada se hizo más profunda, ese sueño no se apagó. En sus últimos días, sentía que debía compartirlo, dejarlo como un legado. El corazón de Valeria latía con fuerza, casi parecía que iba a salir de su pecho. ¿Qué tipo de sueño? ¿Qué legado dejó? Deseaba que su tía se apresurara a completar la frase, a brindarle claridad. Ana dio un paso adelante, su voz temblaba de emoción. Un legado de fuerza, de empoderamiento. Papeles. Ella había comenzado a escribir un libro. Sobre su vida, sobre lo que había aprendido, sobre las barreras que había decidido romper. Nunca lo terminó, y nunca llegó a publicarlo.
Pero lo que quiero que entiendan es que existe una parte de su historia que todavía puede cambiar el presente de nuestra familia. Valeria miró a su madre, quien parecía estar atrapada entre la incredulidad y la emoción, las lágrimas embargándole los ojos. La historia de su abuela no solo hablaba de anhelos perdidos, sino de un camino que podría volver a ser recorrido si lograban encontrar esos papeles. ¿Dónde están?, preguntó Valeria, la urgencia desbordando su voz. ¿Cómo podemos hallarlos? Ella los guardó en una caja, en el ático de la casa de su infancia, respondió Ana, su mirada reflejando nostalgia. He ido allí recientemente a buscar algunas cosas, pero no encontré nada. Sin embargo, siento que algo debe estar allá, esperando a ser descubierto. El corazón de Valeria se encendió con una chispa de esperanza. ¿Podemos ir ahora? ¿Podemos buscar? Su madre asintió sin dudar. Sí, hagámoslo. No perderemos otra oportunidad de conocerla, ni de comprender su sacrificio. El ambiente se tornó electrizante, como si la habitación estuviera cargada con la energía del pasado, la promesa de un futuro que podía renacer. Ana sonrió mientras el camino hacia la realización del legado se abría ante ellas. Pero hay algo más, dijo Ana, su tono ahora grave. Ella tomó decisiones difíciles, decisiones que nos afectaron a todas. Quiero que estén preparadas. Lo que encuentren en esa caja puede ser hermoso, pero también puede ser doloroso. Valeria asintió, sintiendo el peso de las palabras de su tía, aunque el camino sería arduo, estaba decidida a enfrentarlo. Si había algo que su abuela poseía era valentía, y ahora esa valentía parecía despertar en ella. Una vez más, se dieron prisa, listos para emprender la búsqueda. Mientras salían rumbo a la casa de la infancia, Valeria sintió una conexión profunda con su abuela. Era como si las voces del pasado la llamaran, solicitando ser escuchadas. Cuando finalmente llegaron, la casa se alzaba ante ellas, con su fachada algo desgastada por el tiempo, pero aún conservando el eco de risas, de historias y sueños. Ana las guió hacia el ático, su corazón palpitando a medida que subía los escalones. Cada paso parecía resonar con la historia de su familia. Al llegar, el ambiente era polvoriento y oscuro. Las cajas viejas, apiladas y olvidadas, guardaban misterios de la vida que allí había habitado. La luz de poco entrada se deslizaba a través de la pequeña ventana, iluminando destellos de lo que podía ser encontrado. Valeria se arrodilló y empezó a abrir una de las cajas, la ansiedad en su corazón palpitando intensamente. Las manos de su madre se movieron rápidamente a su lado, y Ana observaba con un aire de anticipación. «Esto es más que solo un documento», murmuró Ana. «Es una parte de nosotras, una conexión que nunca debemos perder». ¿Cuándo? Finalmente desenterraron un viejo cuaderno, la respiración de Valeria se detuvo. La portada estaba descolorida, y al abrirlo, una explosión de recuerdos la golpeó. Las primeras palabras capturaron su atención, escritas con una letra familiar y llena de vida. Querida Valeria, y así la historia de su abuela comenzaba, justo en ese instante, un legado por intimar, un camino por caminar. ¿Qué más encontrarían en las páginas de su vida? La pregunta flotaba en el aire, mientras Valeria sabía que la verdad aún la aguardaba, dispuesta a transformarlo todo. Valeria sintió como el aire se vuelve espeso, como si sus pulmones necesitaran más espacio para contener su curiosidad. La letra en el cuaderno danzaba frente a sus ojos, cada palabra vibrando con el eco de una vida llena de luchas, amor y esperanzas. Ana y su madre se inclinaron hacia adelante, ambas atrapadas en el hechizo de esas primeras líneas. Querida Valeria, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que he decidido romper el silencio que me ha acompañado tanto tiempo. Quiero que conozcas mi verdad, la historia que he guardado solo para mí. Puede que descubras cosas que no comprendas, pero espero que encuentres en mis palabras la fuerza que me faltó cuando más la necesité. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Valeria. Su abuela, una mujer a la que nunca conoció plenamente, había utilizado ese cuaderno como un refugio para su alma. Ana tomó la mano de su sobrina, apretándola suavemente, como para darle fuerzas. Ella quería que supieras que nunca es tarde para cambiar tu destino, murmuró Ana. Sus luchas fueron parte de su viaje. Un viaje que a veces fue solitario, pero lleno de valentía. Valeria inhaló hondo, sintiendo cada palabra como un abrazo familiar. Entonces, siguió leyendo. Recuerdo el día en que decidí dejarlo todo. Tenía un plan, una visión de un futuro que nunca me atreví a soñar. Pero la vida tiene sus propios caminos. Me convierto en la mujer que todos necesitaban, y dejé atrás la niña que anhelaba volar.
La voz de su abuela salió del pasado con una claridad inesperada, llenando el ático de emociones. Valeria no solo leía las palabras, las sentía, como si su abuela estuviera allí, frente a ella, compartiendo su historia. La conexión era palpable, y una ola de comprensión la envolvió. Esto es poderoso, dijo su madre, su voz temblando mientras limpiaba una lágrima. Ella nunca dejó de soñar. Aunque eligió el camino de la familia, siempre había un universo de sueños dentro de ella. ¿Qué más dice?, preguntó Ana, su mirada fija en Valeria, lista para explorar la historia juntas. Valeria siguió pasando las páginas, cada una revelando un fragmento más de esa verdad. La abuela hablaba sobre momentos de desilusión y sacrificio, pero también sobre la esperanza que siempre la acompañaba. Al leer sobre las luchas que enfrentó por ser mujer en un mundo que a menudo no la escuchaba, una chispa de determinación se encendió en el pecho de Valeria. En una de las páginas más desgastadas, se encontró con un garabato que parecía un poema. La esencia de sus palabras era profundamente inspiradora y llena de pasión, algo que reflejaba las luchas de muchas mujeres en su vida. Debo compartir esto, pensó Valeria, su corazón latiendo con la posibilidad. Debo hacer que su voz se escuche. Mientras continuaba leyendo, una frase despertó su curiosidad aún más. Te cuento esto porque no quiero que repitas mis errores. La vida es un mar de oportunidades. Nadie debe vivir por los demás. Eres libre de elegir. Las palabras retumbaron en la mente de Valeria. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Cómo podría ella buscar su propia libertad, su propio camino? Las preguntas surgieron, inquietantes pero estimulantes, picando su curiosidad sobre lo que significaba realmente liberarse de ataduras invisibles. Cuando concluyó la primera página, Valeria sintió un profundo deseo de actuar, de tomar el legado de su abuela y convertirlo en una realidad. La historia no solo le pertenecía a su abuela, ahora era suya también. Y el sonido de las palabras en ese antiguo cuaderno le sonó como un llamado, un grito de libertad resonando en su alma. ¿Qué hiciste después de escribir esto?, preguntó Valeria al aire, mirando a Ana con un brillo nuevo en sus ojos. Necesitamos encontrar el siguiente capítulo. Ana sonrió, una mezcla de orgullo y ansiedad pintando su rostro. Hay un conjunto de cartas. Escritos a las mujeres de su vida, que nunca envió. Deseaba animarlas a perseguir sus sueños, incluso cuando ella misma había perdido el valor. Valeria sintió que estaba en la orilla de algo mucho más grande. La historia de su abuela no había terminado, era solo el principio de un viaje que las uniría en un camino de descubrimiento y transformación. Mientras el sol comenzaba a caer, pintando el paisaje a través de la ventana, una sensación de urgencia empezó a tomar forma dentro de Valeria. ¿Dónde estaban esas cartas? Necesitaba encontrarlas, una parte de su propia historia dependía de ello. Su abuela había hablado de libertad, y ahora era el momento de reclamarse esa libertad a sí misma. ¿Qué esperamos? Vamos a buscar esas cartas, dijo Valeria, su voz llena de fuego. Con determinación, se levantó, lista para avanzar hacia lo desconocido. La búsqueda se había convertido en una nueva misión, y cada segundo contaba. La tarea les aguardaba en la penumbra del ático, una promesa de amor y valentía que se deseaba descubrir. ¿Serían las palabras de su abuela, finalmente, la clave que abrirían puertas que estaban cerradas desde hacía mucho tiempo? El aire en el ático se sentía denso, cargado de secretos y promesas. Valeria, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se preparó para desentrañar el legado de su abuela. Aquellas cartas representaban no solo palabras, sino esperanzas y sueños que habían estado enterrados durante demasiado tiempo. Con cada caja que pasaban, la emoción crecía. La luz del atardecer las bañaba, creando un ambiente casi mágico. Valeria y su madre, acompañadas por Ana, comenzaron a abrir las cajas con cuidado, sacando objetos que habían permanecido inmóviles durante años. Viejas fotos, juguetes rotos, y alfileres de colores entre las sombras del pasado. Aquí, exclamó Ana, su voz iluminando el aire cargado de polvo. Había encontrado una pequeña caja de metal, cubierta de telarañas y llena de dicha historia familiar. Valeria sintió que su respiración se entrecortaba mientras sus manos, temblorosas de la mezcla de nervios y anticipación, abrieron la caja. Dentro, encontró varias cartas arrugadas, cada una con una letra cuidada y llena de amor. Las palabras comenzaron a fluir una vez más, y Valeria, su madre y Ana se unieron en un círculo, cada una sosteniendo un papel. Era como si las historias estuvieran dándoles la bienvenida, como si sus abuelos los abrazaran desde el pasado. Valeria tomó la primera carta, y con voz clara comenzó a leer.
Queridas mujeres de mi vida, las palabras reverberaron en la pequeña habitación, llenándola de una energía renovada. Había promesas y llamados a la libertad. Cada carta era una celebración de sueños, una invitación a no rendirse y ser valientes. Valeria sentía la fuerza de su abuela brotar con cada frase. Las cartas estaban llenas de anhelos, de advertencias y también de risas perdidas. Su abuela había encontrado un legado a través de sus palabras y, como si el tiempo no hubiera pasado, estaba transmitiéndolo a Valeria. No permitas que las dudas te frenen. Persigue tus pasiones, incluso si los demás no pueden verlo, decía una de las cartas, y las lágrimas comenzaron a aflorar a los ojos de Valeria. Es un regalo, esto es nuestro regalo, murmuró su madre, mientras las lágrimas desbordaban su emoción. Las tres se abrazaron, sintiendo que la conexión entre ellas se fortalecía a través de esas cartas. Lo que había comenzado como un viaje hacia el pasado ahora se transformaba en un camino hacia el futuro, un futuro que tendría el alma y el coraje de su abuela imprimido en cada paso. Después de leer varias cartas, Valeria se dio cuenta de lo que debía hacer. Debo compartir esto. Debo dar voces a quienes no pueden hablar, a las múltiples mujeres que han estado atrapadas como mi abuela. No voy a dejar que sus aspiraciones se pierdan en el silencio. La voz de Valeria resonó con determinación, generando ecos de entusiasmo en la habitación. Ana sonrió, sorprendida por la resolución que había encontrado su sobrina. Tienes razón, Valeria. Quizás este es el momento de crear algo grande. Un espacio donde las historias de mujeres sean leídas, compartidas y celebradas. Un lugar donde podamos recordar sus luchas y aprender de ellas. Valeria sintió como la adrenalina corría por sus venas. Aquel no era solo un viaje hacia la rehabilitación de la historia familiar, era una oportunidad para honrar a su abuela y todas las mujeres que habían luchado por sus sueños. De inmediato, comenzaron a idear un plan. Crear una exposición que no solo contara la historia de su abuela, sino que convidara a otras mujeres a compartir las suyas. La luz se desvanecía por completo, pero el futuro brillaba intensamente ante ellas. El camino se había despejado. Valeria sintió que las viejas cadenas de la historia familiar ya no la ataban, ahora podían transformar el dolor en algo positivo y esperanzador. Mientras las tres se abrazaban, un sentimiento profundo de amor y conexión llenó el espacio. Sabían que enfrentarían desafíos, que las viejas heridas a veces pueden abrirse de nuevo. Pero con cada carta leída, cada palabra clara que resonaba, se dieron cuenta de que juntas eran más fuertes. Juntas podían romper barreras y construir algo nuevo, algo que honrara a su abuela y sus sueños. Finalmente, Valeria, tocando la última carta, pronunció con voz firme: hoy comenzamos a escribir nuestra propia historia. Nos hace falta movernos, esforzarnos y compartir. Vamos a hacer el cambio que queremos ver. Juntas, como debe ser. Y así, con el corazón lleno de emociones, Valeria, su madre y Ana sellaron ese pacto: compartir el legado de su abuela, transformar recuerdos en oportunidades, y seguir soñando, porque la verdadera libertad comienza cuando decides perseguir tu vocación con valentía. Este capítulo se cerró, pero la historia se iniciaba. Ahora era el momento de actuar y hacer una diferencia, no solo en sus vidas, sino en la vida de todas aquellas mujeres que sentirían su voz resonar. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora mismo para ser parte de esta nueva aventura. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se beneficien de historias como esta. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Estamos construyendo una comunidad y tú eres parte fundamental en este viaje.